Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Silvana Piazza. Ella es fonoaudióloga recibida en la UBA y su experiencia laboral tiene que ver mucho con escuelas, ha estado en gabinetes de escuela de educación especial, de distintas modalidades, y también atiende pacientes en la actualidad en distintos centros en equipos interdisciplinarios, es parte de equipos interdisciplinarios. Bueno, la licenciada Silvana Piazza nos va a hablar en esta oportunidad de los trastornos específicos del lenguaje, y vamos a empezar a pasarles una presentación y ella nos va a ir contando un poco de qué se trata esta problemática que afecta a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Y bueno, me convocaron para hablar del trastorno específico del lenguaje. Eh, en realidad, el trastorno específico del lenguaje tiene que ver con una limitación en el desarrollo del lenguaje, ya sea desde un inicio tardío o un desarrollo lento, y tiene que ver con el código lingüístico, tanto en la parte expresiva, elocutiva, como en la parte comprensiva. Este trastorno no tiene que ver con la dificultad que se da en los síndromes, como el déficit sensorial, el déficit auditivo, el déficit motor. Esto es más específicamente una limitación en el desarrollo del lenguaje. A veces este trastorno también se lo confunde con niños o niñas que tienen problemas en la articulación, las famosas llamadas dislalias. Eh, no se considera el trastorno específico del lenguaje como un trastorno, como una dislalia, ¿sí? Bien, Silvana, ¿y qué sería para aquellos docentes que desconocen lo que es una dislalia? Por ejemplo, si nos podrías dar un ejemplo de dislalia. Bien, la dislalia es un trastorno, una dificultad que tienen los niños en la pronunciación. Cuando hablamos, cuando se están comunicando, confunden algún fonema por otro. Se llamaría fonema a la letra. Por Ujú, ejemplo, bien. en vez de decir perro, dicen perro, o Ujú. confunden ese fonema, esa letra. Entonces ahí se consideran la dislalia. La dislalia no tiene que ver eh, con algo orgánico, sino con Ujú. algo funcional, que sería como que no colocan bien su lengua, toda su zona orofacial correctamente, entonces tienen esa dificultad. Ese trastorno se da mucho, esto de las dislalias se da mucho en los niños en preescolar, en los niños en jardín. Y esto hay que Sí. tenerlo en cuenta porque después, cuando lo llevan a la parte de la escritura, es mucho más complicado reeducar un niño o enseñarle que está escribiendo y entonces está escribiendo mal por el trastorno de la pronunciación, ¿sí? Cuando hablamos de fonema es la letra, cuando hablamos de grafema es lo que está escrito, ¿sí? Bien, sí, sí. Esto te lo pregunto a los efectos de que, bueno, son muchos los profesionales que hacen estos cursos de distintas áreas. Ajá, Entonces, bueno, para que ellos también comprendan alguna terminología capaz que es más específica del área de la fonoaudiología, ¿no? Y además claro. para acompañar a los niños, a los adolescentes cuando ven algunas de estas dificultades, ¿no? Porque como docentes tenemos ese ojo clínico y Claro. poder acompañarlos, derivarlos, algún tratamiento si es necesario, ¿no? Esto Claro, es importante. siempre la derivación es algo muy positivo, no porque pueda llegar después a realizar un tratamiento, sino como que escuchar, a ver y hacer la consulta a un fonoaudiólogo o a un profesor en audibilización del lenguaje para ver por qué se está dando esa dificultad. Puede ser porque el niño tenga un problema auditivo, que También. Ujú. circunstancialmente pueda tener una otitis o pueda tener mocos en sus oídos, entonces escucha mal y al hablarlo lo está pronunciando mal. No necesariamente tenga que comenzar en sí un tratamiento, sino que todo lo que es preventivo es muy importante porque para ver
por qué está pronunciando mal ese fonema, ¿no? Esa letra. Si es por algo auditivo, si es ya sea también porque en la casa hablan mal, o, Son de o otra puede ser, cultura todos también, son de ¿no? otra, claro, puede ser que sean de otra cultura. Viste Claro. que dentro de las provincias en Argentina las R se pronuncian de Sí, determinadas como maneras, sé, claro. entonces, Ujú. claro, como la Y, bueno, también está el yeísmo, el yo, y entonces Mm. no se debe corregir esa dislalia. Hay que tener en cuenta muchos factores ambientales, auditivos, la lengua materna, ¿no? Tal cual. Cómo, Sí, sí. Sí, cómo se da esa tampoco vamos a comunicación. obligar a un niño que viene capaz de otro lugar a que hable como nosotros, Es, ¿no? Como nuestra cultura, nuestro contexto, ¿no? exactamente. También hay que respetar estas Hay formas que de respetar. Ujú. comunicación, ¿no? Que no tienen que ver también con un trastorno, ¿no? Que tienen que ver con la propia forma del modismo del lugar Claro, del cual el, proviene. mo- claro, el modismo, la cultura, por eso hay que en esta evaluación que haga la fonoaudióloga, que se llamaría como una anamnesis, ¿no? Que también Sí. lo puede detectar el docente, ver, no es darle una lista de palabras y que repitan, porque eso no sería el significado, ¿no? De esa palabra, sino ver qué le está pasando, porque a veces también pueden llegar a pronunciar mal porque están pasando por alguna situación emotiva Ujú. eh, en la casa, o bueno, lo que dijimos Bien. recién, ¿no? De la cultura, sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, seguimos ahí con las características de estos niños, ¿no? Bueno, estos niños, esto como características de los niños con TEL sería trastornos específicos del lenguaje. Como sabemos, el lenguaje está conformado por, eh, que seguramente lo fueron estudiando, el aspecto semántico, que tiene que ver con todo lo que es el vocabulario, el Ujú. aspecto sintáctico, que sería cómo se va estructurando ese lenguaje, para, se dice como que se va estructurando porque para que nos podamos ir entendiendo entre todos, ¿no? Es distinto decir yo camino sola o camino sola yo. Entonces, por eso se da todo esto de lo morfosintáctico. Y las características que tienen estos niños a nivel fonológico, vuelvo a decir esto de lo fonológico que tiene que ver con los fonemas, con esas letras, con esa pronunciación, a veces se dan en niños que tienen dificultad en la discriminación auditiva, que confunden un fonema por otro, pueden darse también como que articulan palabras nuevas con distinto contenido, ya sea una palabra corta o una palabra larga. Por eso es muy importante tener en cuenta la conciencia fonológica. ¿Qué es esto de la conciencia fonológica? Eh, Esto de decirle la letra no como una M, como una S, como una R, sino lo fonológico que sería la M, la L, El sonido, ¿no? el sonido, claro. Eso es la conciencia fonológica. Entonces sabemos que la M y la A después la juntamos y se forma ma, porque es Ajá. más fácil también para enseñarles, porque si nosotros decimos MA, los niños tienen que hacer todo una decodificación y una codificación lingüística distinta, ¿se Ujú. entiende? Sí. Entonces, en cuanto a la conciencia fonológica, es mucho más fácil de explicarle el sonido. Por eso también tiene que ver mucho todo lo que es práctico. Práctico es todos los movimientos que nosotros hacemos con toda la zona orofacial. Cuando hablamos de zona orofacial, hablamos de la lengua, de los labios, de los carrillos, de la nariz. Entonces, mostrarle Ujú. siempre de frente o de costado cómo se pronuncia ese fonema, cómo suena, qué movemos para decirlo. Y es mucho más fácil de esa forma tratar de que el sonido salga mejor, ¿sí? Ujú. Esto tiene que ver con el nivel fonológico. Y en cuanto al nivel morfosintáctico, generalmente estos niños con TEL tienen una alteración en el orden de las palabras. No conjugan o no arman la oración correctamente. Ujú. O pueden armarlo con frases muy sencillas. Entonces uno tiene que estimular para que logre oraciones más largas, Ujú. ¿sí?
Generalmente cuando son más grandes confunden todos los que tengan que ver con los pronombres, con lo femenino, lo masculino, las, unas, y el uso de las preposiciones también, la dificultad en la conjugación de los verbos, se da mucho en estos niños como que eh, el nene caminamos o nosotros camina, Ujú. se dan. Entonces como que uno tiene que estar alerta y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay muchos errores en lo morfológico, como también de esto, como que yo les decía, en la coordinación del género y del número de la persona, ¿no? Unas, las, los, ¿sí? Y en ese caso, sí, Silvana, hay que corregirlo, hay que mostrarle cómo se dice, de qué manera capaz un maestro, ¿no? Una maestra puede trabajarlo capaz en el aula, ¿no? A nivel, está bien que el niño Académico, tiene que, claro. claro, más a nivel académico, ¿no? Está bien que generalmente estos niños tienen que ir a un tratamiento, pero Claro, ¿cómo en realidad, acompañarlos capaz? claro, cómo los acompañamos desde el ámbito de la escuela? Es mostrándole los patrones correctos, no marcándole el error, ni Ah, tampoco decirle, si dice, por ejemplo, un nene, un nena, no decirle, uy, ¿cómo estás diciendo? Uy, lo estás ah. diciendo mal. No, siempre trabajar desde lo positivo y mostrarle el modelo y acompañarlo desde el modelo correcto. Una nena, una casa, una lupa, de a poquito ir incorporando, ¿no? Y siempre es conveniente, si son pequeños, desde lo visual, porque no nos olvidemos que hay distintos canales. Lo visual, lo auditivo, lo sensorio, ¿no? Ujú. Entonces, no es esto de estar repitiendo a ver, vamos a decir, un nene, una nena, no, sino mostrándole un dibujo, un picto de que hay una nena, que hay una, siempre con el modelo, ¿sí? En realidad nosotros acá en las capacitaciones hablamos muy seguido de lo que es el DUA, el diseño universal de la Ajá, comunicación. muy bien, Y es un poco, es claro, lo que estás diciendo vos, claro, lo de que claro, puedan claro. expresarse, pero desde los distintos formatos, ¿no? Con la imagen, con el sonido, con el video, capaz con Los cuando decimos pictos. los pictos, también lo táctil, ¿no? La masa, Ujú. que puedan ellos tocar. Claro, se trabaja, por ejemplo, lo del el singular y plural, con bueno, trabajamos mucho con la masa, por ejemplo, una pelotita, unas pelotitas, Ajá. entonces hacemos desde la incorporación, ¿no? Porque sabemos que todo lo que tenga que ver con lo motriz acompaña muchísimo al lenguaje, porque no nos olvidemos y que el lenguaje es todo, ¿no? Es toda la comunicación, desde la postura, desde el ida y vuelta, desde marcar. Y siempre nosotros en fonoaudiología llamamos el modelado. El modelado es esto de acompañarlo y de mostrarle cuál es la imagen, cuál es el modelo correcto, no por repetición. Ajá. Eh, y si tenemos que trabajar un determinado fonema, no esto de estar remarcando y que no le sale, no, hay que buscar juegos, loterías, y siempre, sí, si le está saliendo bien, felicitarlo, apoyarlo. Y no nos olvidemos también de comentárselos a la familia y de que apoyen, porque en un tratamiento, suponte que en un tratamiento está un ratito con la fonoaudióloga y uno como que no tiene una varita mágica y entonces lo dice correctamente y después en la casa se olvida. Entonces, mostrarle a la mamá, mostrarle al papá cómo estamos trabajando para que también ayude en la casa. ¿Mm? Sí, fundamental el acompañamiento de las familias, ¿no? Claro, es muy, muy importante eso, sí, sí. Bueno, yo hablaba de los niveles, ¿no? Del nivel morfosintáctico, del nivel semántico, también que lo mencionamos, pero
quería hacer hincapié en esto del nivel pragmático. ¿Qué es el nivel pragmático? Tiene que ver con todo lo que es la comprensión, la habilidad, reparar, la comprensión, la elaboración, en el ida y vuelta, en hacerle preguntas. Mostramos una imagen y le preguntamos qué pasó, dónde está, cómo te sentís. Y también se trabaja mucho con los niños todo lo que tenga que ver con las emociones, ¿no? Con sus Ajá. emociones, con sus sentimientos, con sus competencias en las conversaciones. En general, los niños con TEL tienen bajas competencias conversacionales. ¿Qué quiere decir esto de las competencias? Vos le mostrás una imagen y capaz que una imagen de un chico que está en una plaza y te dice, nene, plaza, tobogán, o muy escaso. Entonces Ajá. uno tiene que reforzar, el nene está jugando en la plaza, e incentivar. ¿Fuiste a alguna plaza? ¿Conoces? ¿No? Para Sí, incentivarlo y aportarle más estimular. vocabulario, ¿no? Y esa estructura que tiene que tener el vocabulario desde la oración, ¿no? Desde... Claro. Ujú, Nosotros trabajamos mucho en el día, cómo te sentís, qué día es hoy, como que hay unas ciertas rutinas en las sesiones ujú. con estos niños, porque hay que mostrarles rutinas en cuanto nos sentamos o trabajamos, qué día, cómo está el día, cómo te sentís, con quién viniste, y ir reforzando todo esto, ¿no? Porque si no, si mostramos la imagen y nos quedamos en esto del nene, plaza, juego, y no incentivamos su lenguaje. Ujú. Bien. ¿Mm? Estos niños se ven que tienen bajo vocabulario, sí, como Ujú. habíamos dicho antes. Bueno, en cuanto a las pautas, no como algo que el docente debe hacer tal cosa, no como una receta, ¿no? Sí, Sino sí. como algunos, no, porque no va, las recetas, es como que algunos tips o algunas alertas como que tendrían que tener en cuenta en cuanto a ser claves en la derivación de un niño con TEL, ¿no? Ver su vocabulario, bueno, lo que habíamos hablado antes, y cómo lo ayudamos desde el jardín, desde la primaria, desde la secundaria, utilizando, como decíamos hace un ratito, esto de los apoyos visuales, marcar las rutinas. En el jardín, las docentes generalmente cuando llegan, los saludan, buscan de guardar su mochila, ¿no? De poner el nombre. ¿M? Ujú. Bueno, Capaz tener reforzar un con... perchero con todas las, o con dibujos, ¿no? Con el nombre Claro, y el dibujito para que cada uno reconozca su dibujito, porque también están los chicos que no reconocen el nombre, pero sí van al dibujo, reconocen capaz este dibujo o el pictograma y van a ese lugar y cuelgan su mochila. claro, claro. Por ejemplo, pueden hacerlo en el jardín con los nombres de los chicos, pero si no reconocen cada letra, cada nombre, por ejemplo, si Sí. se llama Ana, la A, y la relacionan con una ardilla, la Ah, B, claro. entonces ahí trabajas, y entonces A de Ana, y también no solo con Ana, sino, no sé, suponte con ardilla, B Claro. de algún animal. Siempre está comprobado, ¿no? Como que tenemos que trabajar con el mismo categorial. Si en el jardín ponemos los nombres de todos los compañeros, ponemos también dibujitos de animales. No podemos poner dibujitos de animales y de fruta, porque ahí se desorganizan, No, ¿no? no sí, sí la categoría, sí tener en cuenta que tiene Sí, que ser una misma categoría. Puede ser claro. categorías, pero siempre, Animal, claro, categorías, claro. yo que sé, útiles escolares, Claro, eso los flores. organiza a todos, va, Claro, porque sí, sí, sabemos sí. que puede ser, no sé, útiles escolares, animales, Ujú. frutas, comidas. Entonces ahí, desde lo visual, está el nombre del Sí, compañero y un animal. Claro. está bueno. Sí, sí. Tener idea también, bueno, no de no herir susceptibilidades, porque, Ujú. no sé, una Valentina, vaca, y después Ah, que también. ver todo Sí, sí, ver sí. eso, tenerlo en Sí, cuenta, sí. porque capaz que los chicos, bueno, vaca, que capaz que lo relacionan con algo gordo. Entonces, bueno, Sí, fijarse sí, sí. bien, ¿no? Sí, Claro. sí, 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 Ujú. trabajar también esto de la convivencia, ¿no?
También Claro, de ver. nada que se asocie a lo que pueda llegar a una situación de bullying, ¿no? Claro, exactamente. Lo mismo que si se hace con frutas, si se hace con útiles escolares, bueno, que Mm, todo el mundo, que todos los niños conozcan lo que es ese vocabulario, ¿no? Explicarles que mm. ese dibujito significa, porque a veces, no sé, una regla, a lo mejor se pone R de regla y no saben lo que es Y una no regla. saben todavía, ¿Qué es no, lo que? no llegaron a utilizarla porque son pequeños y Claro. desconocen, claro. Y Eh, entonces ahí le pones una regla y capaz que uno dice madera, porque ah, acordémonos también esto del significado y el significante en los dibujos, claro, porque si yo, por ejemplo, digo árbol, para mí un árbol puede ser un pino, pero para otro niño un árbol puede ser, no sé, otra planta, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo ese apoyo visual que sea convencional y que todos manejen ese mismo eh, código o explicarle, sí, ¿sí? también estaba pensando capaz en animales que sean de nuestro De nuestra. espacio, con nuestro contexto, ¿no? Porque capaz que hay, que también sí pueden aprender a conocer animales de otros lugares, ¿no? Ponerle que sea Claro, una lista de muchos chicos y bueno, tenés que sí. ampliar, y le vas también, le das la posibilidad de ampliar el vocabulario. Y también Ah, y otra, conocer que este que no vive acá, ¿no? Capaz esto no vive acá, pero vive en eso, donde y ahí vive. estás, Entonces, estás tal trabajando un cual, montón de conocimientos y de aprendizaje. claro. Y puede ser que haya dos niños que tienen la misma letra, y entonces Ahí. puede ser, no sé, la B, supone de Valentina que es vaca y vizcacha, no las dos que sean vaca, o estas cosas. Y ahí juegan otros factores, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. cuando hablamos también de la conciencia fonética, puede surgir esto de la B y la B, ¿no? Ah, Que se claro. pronuncian. Claro, el tema de que el sonido es, la grafía es distinta y el sonido es igual. También ahí Bueno, bien, estás claro, trabajando también un conocimiento importante a nivel de codificación, ¿no? Del cl- lenguaje. Ujú. claro, que por ejemplo la V, que es la V corta, se pronuncia V, en Claro, cambio la ¿cómo tenés que V. poner? Claro. Claro, es muy importante que el docente, la mamá, se siente, que le muestre cómo va articulando, cómo va pronunciando. Por eso esto de las praxias de los movimientos. Saco la lengua, muchas fonoaudiólogas trabajan esto de lo práctico, de saco la lengua arriba, abajo, Ajá. pero para qué todo esto? No es para es un mecanismo para la pronunciación correcta. Es distinto una p que una D, Claro. que una R. Ujú. Entonces mostrarle que la D se pronuncia similar a la R, pero que atrás, en los dientes, que hay dientes, que hay unas ¿Dónde, arruguitas. claro, dónde tenés que poner la lengua correctamente? Claro. Por eso, claro, por eso es muy importante ver con quién ese niño se está relacionando en su casa, si la mamá muestra el patrón correcto, porque se dan muchos casos que las mamás no pronuncian bien. Entonces el Ah, claro. modelo, Ujú. esa lengua materna, La lengua hay, materna. hay chiquitos que, claro, entonces mostrarle cómo sería lo correcto, ¿no? Y también tener mucha psicología, porque a un adulto mostrarle cómo se pronuncia, no herir susceptibilidades, ¿no? Porque ella, la familia quiere lo mejor para sus hijos y capaz que está pronunciando mal y entonces el niño está pronunciando mal porque escucha mal. Ajá, ¿Mm? claro. Sí, entonces, bueno, sí, son muchos factores a tener en cuenta. Estaba ahí Es, leyendo la importancia también bueno, lo que vos decías, apoyar el lenguaje con los gestos naturales, mm, también darle tiempo a los niños, las niñas, los adolescentes, en estos tiempos de que corremos, todo, ¿no? Y donde hay sí, la ansiedad, producto de mucho, también que tienen mucho que ver con las tecnologías, ¿no? Que están buenas para trabajar, para aprender, pero también claro, llevan a que los niños hoy vean todo de una manera más acelerada. distinto. Digo, la importancia de poder visualizar y poder trabajar estas cosas y de poder tomarse ese tiempo para acompañar justamente a estos niños y niñas que requieren este Exacto. acompañamiento que demanda un tiempo distinto. Ujú. Ujú. Mira, le voy a contar que hace, bueno,
fonoaudióloga hace mucho, ¿no? Soy muy grande, pero eh, hace unos años atrás decían, el tratamiento se puede hacer virtual. Yo decía, "Ay, virtual, ¿cómo? No sé, la verdad que no estaba Claro. capacitada para hacer esto desde lo virtual. Y después, bueno, con esto de la pandemia, uno fue incorporando y la verdad que da muy buenos resultados las terapias a nivel virtual. ¿Por qué? Porque la mamá se toma ese tiempito, o el papá, o quien se Mm. haga cargo, ¿no? Y ve y participa y se da cuenta de cómo enseñarle o cómo modularle, que quizás en una eh, sesión presencial está a las corridas o aprovecha para ese ratito que el niño o la niña está en la terapia de hacer otras cosas, ¿no? Entonces Ajá. esto de lo virtual nos dio ventaja. Yo al principio no, esto de la mi Había sueño una era como, cierta resistencia, como nos pasó a sí, todos, porque bueno, era otra claro. forma de comunicación y otra forma de enseñar, también en el caso de los docentes, bueno, en el caso de ustedes del tratamiento, ¿no? Claro, porque yo tenía todo en material concreto. Entonces digo, Claro. ¿y cómo le explico? Entonces, ¿cómo hacía para explicar? Bueno, después uno fue incorporando PDFs, láminas y estas cuestiones, y fue bueno, porque Ah, mira. Ujú. uno le incorpora otras instancias, ¿no? Y la verdad que está dando Y buenos capaz que está más resultados. presente tenía que estar más presente la familia, ¿no? Y Ahí, aparte, momento claro, de tenía acompañamiento. eso, y aparte se Presenciaba en da vivo cuenta. y en directo cómo el profesional trabajaba, entonces puede acompañarlo más, ¿no? Claro, y esto de también del estar, el sentarse, tomarse un ratito en Claro. la casa, jugar y ver que en la casa también el vocabulario, bueno, dale, anda a buscar algo que tengas en, no sé, en el baño para que con la D, a ver, jugamos a tal cosa, que Ah, quizás en el ujú, consultorio ujú. vos tenés todo el material, todo armadito, todo, y le mostrás. En cambio, en la casa, y bueno, y el vocabulario, la comunicación se dio muy rica a nivel virtual porque aparecían sus mascotas, Mira. Mm. aparecían sus abuelas o sus tíos, y vos ves también ahí desde lo cultural, lo que decíamos antes de la regla, ¿no? Quizás el chico Claro. no sabía lo que era una regla, Sí, sí, sí. entonces vos ves, claro, incorporás otra. Eso a mí personalmente me dio buenos resultados y aprendí un montón, eh, porque veía cuál es la realidad que tiene, ¿no? Claro. Como, Sí, 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 sí. porque Entras en el contexto de ese niño, esa niña, el vivir lo diario, ¿no? Lo que le pasa lo diariamente. diario, es claro, porque a lo mejor yo le Rutinas llevo que no una. son que por ejemplo también como docente, yo pensando en los docentes de la capacitación, desconocemos los contextos de Claro, los cuales provienen. Entonces, a veces está bueno que las familias cuenten qué rutinas tienen, qué aspectos de su cultura, ¿no? Que capaz que son claro, distintos a la cultura del docente, ¿no? Porque pensaba en familias de inmigrantes de otros países que claro, capaz que manejan otro tipo de códigos, entonces, bueno, poder también lograr conocerlos para nosotros aportarles en relación a esto, ¿no? De la comunicación, ¿no? Y del tal aprendizaje cual. también, y la enseñanza. Claro, pensemos que la comunicación es un amplio, ¿no? Es muy amplio, es un ida y vuelta. Hay una codificación, hay Mm. una decodificación cuando uno llega a un vocabulario. ¿No? Una palabra. Ah, Entonces, por eso tener en cuenta lo de la cultura. En esto de lo virtual también se daba que había horarios que estaban comiendo y entonces cómo, la forma, las esperas. Hay que tomar, esto hay que tenerlo en cuenta, los tiempos en los niños, porque los ah. tiempos de los niños no son los mismos Son los tiempos que mismos nosotros. que los adultos. Uy, me voy a sentar y hacer los ejercicios y no, a No, ver, está con ganas de hacerlo, es muy importante la calidad antes que la cantidad, y no es esto de, bueno, todos los días lo tiene que practicar 20 minutos, uy, qué embole, uy, tiene no, que practicar, no, ver la forma, esto de no. las narraciones, esto de los cuentos, esto de Sí, la lo mismo en el espera, aula. Cuando hay algún niño con algún trastorno en el desarrollo del lenguaje, saber que los tiempos no son los mismos que otro niño,
y también en poder entenderlo y que lo entiendan los demás, los compañeros. Tal cual. Vamos a ver un pequeño video en relación a lo que son los apoyos visuales. Primero vemos el video, después vamos a conversar con Silvana en relación a la importancia de utilizar este tipo de recursos. Empecemos primero entendiendo qué es un apoyo visual. Estos son básicamente un código alternativo al lenguaje oral, que facilitan la comprensión de aquellas personas que tienen desafíos para comunicarse a través de su voz. De esta manera convertimos la información oral y abstracta en una información visual y muchísimo más concreta. Por otro lado, tenemos que ver o veamos más que todo con qué tipos de apoyos visuales contamos. Y se los voy a presentar de los más sencillos de interpretar a través de los más complejos de interpretar. Y de esta manera, primero tenemos a los objetos. Sí, objetos. Si utilizamos un objeto relacionado con la actividad que se va a llevar adelante, este ya está brindando la información a la persona de qué va a hacer en esa actividad. Por ejemplo, si utilizamos una pelota, puede identificar que vamos a jugar a patearla. Por otro lado, si la persona está preparada, tenemos la posibilidad de utilizar una fotografía. Si seguimos con esta línea, presentaríamos una foto de la pelota y esto haría que la persona acceda a la información de la actividad que vamos a realizar. Por último, tenemos los pictogramas. De esto hablamos en profundidad en el video anterior y les dejo acá el enlace acá arriba para que puedan ir a verlo y saber un poquito más de qué se trata. Pero básicamente los pictogramas son dibujos que representan un objeto real, una figura o un concepto. Para ir terminando, quiero responder una última pregunta. ¿En qué momento se utilizan los apoyos visuales? Hay que saber que los apoyos visuales nos sirven en cualquier situación de comunicación a lo largo de toda la vida. La verdad que son muy útiles para llevar a cabo rutinas, anticipar actividades, hacer que la persona recuerde algo importante o cualquier mensaje que se quiera transmitir. Recuerden utilizar, por favor, apoyos visuales, sobre todo con personas con desafíos en la comunicación. Para ellos y ellas es muy, pero muy importante. Pudimos ver un poco de qué se tratan estos apoyos visuales, ¿no? Seguramente, bueno, vos tanto en el consultorio como en el aula también, ¿no? Y se trabaja, se acompaña, ¿no? En la comunicación con estos apoyos, son necesarios. Claro, muy necesario el apoyo visual. Era lo que conversábamos antes en el jardín con el tema del nombre y el tema de ponerle otro dibujo para relacionar ese fonema con su nombre y con su palabra. Y yo lo que decía de hacer hincapié siempre en categorías. Acá en el video que vimos muestra cómo es la pelota, ¿no? Entonces la pelota como el objeto de pelota y la pelota, cómo armamos esa oración. ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿La conoces? ¿Tenés? ¿Se parece a la tuya? Entonces ahí fomentamos y enriquecemos todo lo que es el vocabulario y todo lo que tenga que ver con la interacción, porque no nos olvidemos que la comunicación es un ida y vuelta. Esto que seguramente ustedes estudiaron lo del feedback, mientras uno está hablando, el otro está contestando, mientras uno está mostrando, el otro presta atención y relaciona, ¿sí? No darle la imagen y mostrarle pelota y ya está, quedó en la nada. Muy Sino abstracto también. relacionar. Claro, claro. Sí, y aparte esta secuencia, ¿no? De primero el objeto, ¿no? Para que pueda tomar contacto con ese objeto, tocarlo, ¿no? Poder jugar. Después pasar a la imagen del objeto, la foto. La foto y el después último, el armar. El Esto pictograma tiene que sería el ver, último recurso, ¿no? Porque claro, se es trabaja más. mucho con los niños con TEL en esto, en las rutinas, ya sea en la escuela como en el consultorio. Por eso está bueno que la familia también tenga estos pictos, ¿no? Que tengan los mismos y que los puedan acompañar. Es muy, muy importante la rutina y tener esos pictos también para cuando va al odontólogo, cuando va al médico, ¿no? De conocer y anticipar siempre lo que van a
lo que les va a pasar, porque suponte que el niño o la niña tenga que ir al odontólogo, no tiene ni idea dónde es, como nos pasa a nosotros, ¿no? Ah, Ante una situación sí, nueva. sí, sí, sí. Entonces, Que desconocen. mostrarle que va a ir a un médico, que va a pasar esto, que seguramente le va a decir que abra la boca, entonces mostrarle el picto. Es mucho más enriquecedor y es mucho más fácil y va a ir mucho más tranquilo porque le da seguridad, porque ya lo conoce. No el objeto de mostrar, como decía, la pelota y que quede en la nada, ¿no? Pelota y ya está, no. Claro. Mostrar esa pelota, mostrar que esa pelota sirve para jugar, que no solo esa pelota sirve para jugar al fútbol, también podemos jugar, como muestran acá, en un recreo, podemos pasar, el color, la forma, todo es comunicación. Ujú. Todo es comunicación. Y es muy importante también mirar a los niños de frente, mostrarle. Ahí hay unas imágenes Sí, de sí, sí. cómo uno va, como, bueno, uno le pusimos caritas porque, bueno, por algo Por el ético, tema de la ¿no? identidad, Como, preservar las identidades. claro, Sí, claro. En el primer videito, en la primera imagen, sí. ahí estábamos trabajando la conciencia fonética en una palabra que era nudo, entonces tenía que buscar el dado, la letra, y va armando. Siempre se empieza con palabras cortas y Ajá. palabras que tengan significado y significante para él. Le muestro la imagen, que es un nudo, saber lo que es un nudo, con el material concreto también, mostrándole lo que es un nudo, y después buscando en los dados las letras para que formen las letras que serían en ese caso son los grafemas, ¿no? Porque cuando estamos trabajando en la parte de lectoescritura es grafema, y cuando trabajamos en la articulación nosotros llamamos fonema, esa sería la diferencia. Y siempre desde lo positivo, desde lo alegre, desde lo que se ponga contento que puede formar una palabra, qué bueno, mira, nudo, se forma con 4 letras, a ver, en el primer caso. En la segunda imagen estábamos jugando al supermercado, re Ajá. contento porque pudo con su caja registradora, sacaba precios, ahí trabajábamos los números también, ¿no? Todo. El Sí, cartoncito sí, de sí, cuánto sí. vale. Ujú. Ven ahí el material concreto, bueno, en el consultorio el material concreto de la banana, la manzana, el zapallo, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, ahí se muestra la canastita y primero lo toca, la forma de cómo es. Puede ser que no conozca alguno de esas verduras o por cultura o porque no las conoce, entonces ahí mostrarle la verdura, mostrarle que es un zapallo, que es distinto a un choclo, y ujú, después otra vez choclo, zapallo, siempre trabajar de a dos, no ujú. todo el vocabulario junto porque se pierde. Piensen ustedes cuando aprenden un idioma, si le Claro, dicen un montón de palabras todas claro. juntas, uno Ujú. se va a quedar con la primera y con la última. Claro, Entonces, de a poco, de a pasito a poco. pasito. Sí, sí. Claro. Bien. Y ahí Bueno, estaba mirando que también los billetes, las monedas, o sea que acá hay todo eh, un combo de aprendizaje, ¿no? Porque también pensando en el aula y como un recurso, el armar el supermercado en nivel inicial, en el primer claro, ciclo de primaria, es re interesante porque trabajás un un montón montón de cosas. de vocabulario, un montón de contenidos vinculados a matemáticas, lenguas Todo. sociales, a naturales. Entonces es un lindo proyecto también pensar en un supermercado, ¿no? Para trabajar en el Sí. aula. Ujú. Y para saber que traigan los envases. Los Entonces ahí envases. Sí, los sí, sí. envases. En el envase tenés seguramente el nombre, entonces y generalmente están en imprenta mayúscula. Y si Claro, ves que no están en imprenta mayúscula, que es lo que eh, lo tienen más incorporado, sino poner el cartelito, uno, como trabajo, si claro. querés trabajar el arroz, le escribís en imprenta mayúscula el A, R, O, Z, Sí, ¿no? sí. Está bien. Y Ujú. después, otra de las cosas importantes también que en lo vincular, ¿no? Con el Ujú. paciente, con el alumno, no trabajar solito, sino acá compartimos en esta imagen, fue un cumpleaños, entonces trabajamos el vocabulario del cumpleaños y trabajamos esto de compartir, porque Ah, está bueno esto de sí, sí, compartir, sí. uno llevó una factura, el otro llevó el mate, entonces es un ida y vuelta, porque si no, el vocabulario es con el docente o con el profesional. En cambio, con otro amigo
puede nombrar, y si el amigo lo dice mal y se esperan. Yo trabajo mucho con una manopla, ¿viste? Ajá, ¿Vieron las manoplas estas de la cocina? sí. Como esto de espero, porque si no, hay muchos chicos que son, que tienen mucha fluidez, y entonces se nota distinto al chico que tiene el TEL, y no lo esperan y dicen todo junto. Entonces Claro. espero. Este es tu turno, Sí, por sí. eso también. Y esto como Ujú. de esperar y también tener conciencia del otro, ¿no? De saber que el otro tiene sus tiempos, que se va a comunicar diferente y también, bueno, es un poco trabajar la inclusión, que es lo que siempre hablamos en las capacitaciones, la importancia de que la escuela también sea un espacio donde podamos comprender cómo cada uno se puede expresar, cómo cada uno puede, de qué manera cada uno expresa sus sentimientos, sus emociones, si las puede expresar capaz con gestos, si las puede expresar con palabras y como decías vos, ¿no? Si puede usar todas las palabras o algunas palabras, ¿no? Armar una oración capaz que, bueno, no hace toda la oración y se olvida de alguna palabra. Y también para trabajar un poco los vínculos, ¿no? Que no se cargue aquel chico que tiene su dificultad para expresarse, sino, bueno, poder entenderlo, comprenderlo, ayudarlo, acompañarlo. Eso Claro, es tal cual. fundamental. Y siempre lo bueno y lo positivo. Y si a un Siempre. niño o niña no le sale la palabra, bueno, el otro mostrarlo amorosamente. Y nosotros, que lo nombré antes, esto del modelado, de modelar y de ayudarlo a que si no le sale la palabra, bueno, a ver, vamos a buscar. Si está escribiendo, se la escribimos, hacemos. Por ejemplo, mate, no le sale, entonces lo mostramos como en la mate, y siempre asociando ese dibujo con esa palabra. Esto que puse acá es para la espera, ¿no? Mm. El juego de la oca está Toda buenísimo, la boca, sí. porque sí, Mm. el juego de la oca está bueno. eh, no en sí como el juego de la oca convencional, sino que uno tiene que esperar, que también está bueno perder, porque no siempre se gana. Entonces, Claro. esto de espero, me acomodo, la postura, ven ahí la sillita, porque también hay que sentarse con los chicos a la misma altura, Mm. porque si no, esto es muy importante, porque si no, eh, estamos en otra sintonía, ¿no? Claro. Sí, sí, Como que y ve al otro como más superior, ¿no? Se siente inhibido frente al otro, tratar de estar todos a la misma altura. Sí, sí. Mm. claro, claro, claro. Y en la última imagen, que tiene que ver con todo lo que es el esquema corporal, Ujú. era una niñita bueno, que tenía, una nena con TEA que tenía muchas dificultades, ¿no? Para asociar eh, su, la vestimenta con su cuerpo y el nombre. Entonces buscamos, había una niña y un niño de la ropa que se le ponía, que iba primero, que iba después. Claro, toda la eh, secuencia, ¿no? Toda Para la secuencia, que sepa, claro, identifique su cuerpo y también a dónde va cada parte. Ujú. claro, claro. Y esto teniendo en cuenta que no es que la mamá le pone la remera, bueno, rápido, rápido, vamos al colegio, le pongo la Claro, remera, todo ya, ya, ya. No, esto. claro. Bueno, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Es muy importante trabajar el día, el tiempo, el desayuno, el almuerzo, la merienda, las rutinas, Las rutinas. ¿no? Justamente Ahí acá, está, justo acá el está. calendario de Justo rutina. vamos al calendario Ah, de rutinas. Acá se ahí puede ver, está. sí, las agendas, ¿no? Las Que, agendas sí, visuales, que la agenda visual tiene que, no sé, yo la utilizo mucho con esto que tenga un gancho, los ganchos de carpeta, y que la sí, lleve a todos lados, y que se ensucie, y que la tenga cuando va de la abuela, cuando va de la tía, cuando va al colectivo, todo, todo, porque a lo mejor en el momento que quiere algo, no le sale la palabra, y bueno, con la agenda el apoyo visual ayuda muchísimo, ¿sí? claro, y que en todos los ámbitos donde el niño, En la todos. niña, el adolescente va, pueda tener este acompañamiento, esta ayuda, ¿no? Como que Claro. como un apoyo, cuando hablamos de los apoyos que reciben generalmente estos estudiantes requieren estos apoyos con ciertas rutinas, ¿no? Vinculadas a estos vocabularios que necesitan de acuerdo a los lugares también donde están, ¿no?
tanto en la escuela Claro. como en la y que sean capaz los mismos para manejar los mismos códigos. Claro, y esto de las rutinas, ver qué rutina tiene, porque no es lo Claro. mismo un niño acá que un niño en Salta que un niño en el sur, porque no enseñarle que, bueno, que en la primavera siempre está el sol, porque a lo mejor en el Claro, sur llueve, claro. Entonces, sí, sí, sí. armar el calendario de rutinas en base a cada persona, ¿no? Estandarizar. Por eso Sí, sí, sí. Porque a el veces rol de están la... estandarizados cuando buscamos en las páginas, hay páginas que tienen, por ejemplo, Arasac, que Sí, está estandarizado para una parte de la geografía. Entonces se van a encontrar con que para ellos los meses de primavera no son los mismos que para el hemisferio sur, ¿no? En el hemisferio norte. claro, Entonces, bueno, saber que hay que adaptarlos a nuestra cultura también. claro. Y Programas, otra, sí, claro, y es importante también tener la palabra, el escrito, porque quieras o no, lo visual llama. Entonces, acá tenemos la casa, ¿no? ¿Lo ven ahí? la La casa casa. Y acá arriba. arriba, y acá arriba. Y acá dice casa. Entonces ahí vemos la casa, el dibujo y el escrito que dice casa. Ujú. Entonces, ahí llega, Claro. llega. Sí, aparte llega para, bueno, que aprenda también el vocabulario escrito, ¿no? La lectura y Claro. para la lectura y la escritura, ¿no? Ujú. Y la alfabetización que es tan necesaria y que tanto cuesta a veces en todos los estudiantes, más allá de los que tienen un trastorno ¿no? del desarrollo del lenguaje, en Ujú. general hay estudiantes que les cuesta la alfabetización, entonces bueno, así también adultos, ¿no? Adultos, Claro. adolescentes, entonces bueno, poder trabajarlo a partir de esto es re interesante, se apropian más, Y ¿no? se Porque apropian más. Y sí, después, si vemos que están más apropiados, podemos hacer la diferencia. Bueno, acá dice casa y acá dice cama, ¿no? Entonces, claro, empiezan iguales, K, y terminan iguales. ¿Cuál es la diferencia entre casa y cama? Porque claro, yo veo que son 4 letras y entonces ahí, oh, ya, terminan igual, empiezan igual, pero hay una diferencia hay entre una la diferencia. s, en las y la Claro, entonces ahí, no darle todo, como que el descubrir, ¡oh! Parecen iguales pero no son iguales. claro. Hay una diferencia de una letra, de un grafema, y Ujú, así con todo. Por eso en los chicos con TEL, ver esto es muy, muy importante. Ah, ujú. acá tenemos el Victo Agenda, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va Picto pasando? Agenda, si quieren, les muestro, les comparto un Dale, pequeño videito donde justamente hay una aplicación Vamos a leer. que se llama Picto Aplicaciones, donde está este recurso, que es la Picto Agenda, que se puede armar en forma digital, ¿no? Entonces, Después vamos ahí a está. buscar. Elegimos el pictograma. Perfecto. Añadimos. Después vamos a recortar. Y por último, vamos a pegar. Listo. Ya tenemos nuestra secuencia. Vamos a leer. Bueno, ahí están los pasos en forma capaz digital, ¿no? En una Ujú. aplicación, que también se pueden, es interesante poder trabajarlo en forma digital, sobre todo como lo que vos decías, ¿no? Cuando tenés los encuentros virtuales, o también en el aula cuando el estudiante necesita este acompañamiento y necesita este apoyo, y tiene su computadora o tiene su tablet, también que tengan, Claro. saber que también es importantísimo lo concreto, como veníamos diciendo, ¿no? Ujú. Pero también se puede trabajar en forma digital, ¿no? En forma con algún software. Y esta página Claro. Picto Aplicaciones tiene interesantes recursos. Ujú. Bueno. Ahora podemos conversar un poquito de Sí, cómo sí. podemos favorecer ese desarrollo del lenguaje dentro del aula, ¿no? Porque pasa, y el docente tiene muchos niños, niñas, y entonces Mm, dice, ay, ¿cómo puedo ayudar, ¿no? A este niño? Porque eh,
niños con TEL hay en todos lados, no como la categoría, como etiquetarlo, ¿no? Que es un niño con TEL, pero muchos, muchos niños y niñas hay con esto del TEL. ¿Qué podemos hacer dentro del aula? Bueno, emplear técnicas de extensión, de incorporación, que era lo que veníamos charlando, ¿no? Del vocabulario. Imitarles los enunciados, repetir parcial o exactamente el enunciado, mostrándole esto, como les decía yo antes, lo de cama, casa, ¿no? Desde lo gráfico o también desde lo oral. Eh, a mí me gusta trabajar mucho con los absurdos verbales. ¿Qué es esto de los absurdos verbales? Equivocarme, ¿no? En decir, entonces, es como que miran y dice, porque uno también se equivoca. Entonces, ¿y qué es lo que está mal? ¿No? Entonces, esto es una estrategia y algo piola para hacer en el aula, ¿no? Ah, bueno. En cuanto a todo lo semántico, el enriquecimiento de cuentos, de narraciones, de láminas, de mostrarle, que de Sí, todo lo que apoyar es la literatura tan importante, ¿no? Trabajar el tema de los distintos cuentos, leyenda, fábula, ¿no? todo. Todo lo que ellos les enriquezca el lenguaje, ¿no? Sí, totalmente. Incentivar a las familias a que traigan cuentos, entonces que tipo una biblioteca, entonces uno lleva un cuento y el otro le presta el otro cuento y este es el mío, este es el tuyo, y a ver en tu cuento qué dice y qué personajes, quién apareció primero, quién apareció después, ¿te gustó, no te gustó, por qué? El diálogo ya sea El un diálogo. diálogo implícito, claro, ya sea un diálogo implícito o explícito. ¿Qué quiere decir esto? Un diálogo de preguntar en general o preguntar algo específico de ese cuento. Y ahí saltan un montón Bueno, de cosas, y saltan también esto de los dibujos, ¿cómo te pareció? ¿Te animás a hacer un dibujo de lo que viste, de lo que sintió ese personaje, ¿no? ujú. Después, como esto de apoyar su participación en el juego. Se da mucho en los rincones que usan las maestras jardineras, ¿no? Ver que los niñitos están, ¿por qué habrá elegido ese rincón? ¿Por qué le Claro. gusta jugar a eso, ¿no? Ujú. Y el adulto ser el mediador en el aula. El fonoaudiólogo, el terapeuta es modelador, le decimos Ajá. nosotros, de ir acompañando y ver qué es lo que pasó, si hubo una pelea, por qué, esto del por qué, para qué, dónde, cuándo, es muy, muy importante para el enriquecimiento del vocabulario. Sí, yo ¿Mm? estaba pensando en relación también a esto que decís, bueno, del uso de los cuentos, estaba ahí leyendo en la placa, el anticipar resúmenes, esquemas de contenido también. Qué importante hoy que el libro está más, que se usa más lo Mm, digital y que el libro no, está un poco en desuso, trabajar también, ¿no? El tema de poder seguir, entender. Que el libro tiene cierta estructura, que no es la misma capaz que la del contenido digital, donde viste van a no, distintas páginas, que es más hipertextual, pero que puedan también comprender esto porque también los estructura y porque también en claro. algún momento vas a recurrir al libro, el libro sigue siendo necesario, entonces, bueno, poder también tener esta anticipación de los resúmenes, de los esquemas, los distintos capítulos, De que ir a de ir a la tanto en biblioteca, primario, en inicial, en primario, en secundario, ¿no? es muy Qué necesario. importante sigue siendo esto de poder seguir trabajando la comunicación, pero también con el libro en formato textual, ¿no? En el formato analógico, no en el digital. Claro, el cuento, más allá de el material, el Mm. sentarse, el olfato, porque es También. distinto, Ujú. la sensación, incorporás la postura de cómo lees, pasas las imágenes,
es muy rico. Y bueno, si no hay cuentos, se pueden inventar cuentos y se puede incentivar a que armen cuentos o historias, como la carpeta viajera, la famosa carpeta viajera que cada una, claro, que el jardín se usa. Y en primaria también, esto de contar una historia o si no hay cuento, con una fotografía, con algo, que el O material lo completo. dibujar la historia en forma secuenciada, sacarle, también se puede usar tanto lo textual como lo digital. Entonces, que ellos dibujen la historia, que le saquen foto a la historia, que armen después el video con la secuencia de la historia. Entonces, también están las dos representaciones y están también los distintos formatos de los que venimos hablando, la imagen, el audio. El Eso poder mismo. poner también el cuerpo, que puedan capaz Claro. representar la historia, dramatizar la historia, ¿no? Y que Ujú, cada uno de acuerdo pensaba, ¿no? También de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y a su ujú. tipo de comunicación. Capaz Yo, este niño, claro, niña con trastorno en el lenguaje puede aportar dibujando parte de la historia, hablando en determinada parte de la historia, diciendo alguna palabra y después voy a poder a medida que avanza en su tratamiento o a medida que avanza en lo que va incorporando, poder seguir aportando más a esas historias que pueden crear. claro, Ujú. totalmente. Ahora me acordé de algo que yo siempre incentivo, la rayuela. No sé si Ah, conocen la rayuela porque sí. capaz que son muy jóvenes, ¿no? Pero el recurso de la rayuela está buenísimo, porque que son distintos cuadrados que se dibujan con tiza en el piso, bueno, y entonces podemos hacerlo no con números, sino con sílabas. Ah, mira. Entonces, Ujú. entonces esa sílaba le pones ra, ta, Ahí ético. bueno, se había ido un poco la conexión, ahora ya volvió. Ah, esto Sí. de lo fonético en la rayuela. Ajá. Y, y es también todo lo que, no nos olvidemos, todo lo que tenga que ver con lo corporal, ¿no? Porque en la rayuela tira una piedra, no sé si lo conocen el juego de la rayuela, que son distintos cuadritos que se van formando en el piso con una tiza y ahí se ponen números o sílabas y se tira una piedrita y en el lugar donde se tira la piedrita, bueno, se salta y no se apoya. Ujú. Entonces, yo lo utilizo mucho para el tema de formar palabras, el formar, Ah, qué bueno, sí, mm, porque están usando muy, el cuerpo y también comunicándose. O sea, a través claro, del juego está todo, ¿no? claro. Puede ser Funciona. la rayuela, puede ser también con Ujú, la pelota o un dado que tenga distintas sílabas, entonces recibo el dado que dice ra, lo tiro y le toca al otro que dice to, entonces, ¿qué se puede formar? A ver, ra, to, y qué bueno para trabajar, estaba pensando en esto que aportabas, que, para trabajar capaz en el área de educación física, ¿no? Con los sí, profesores de porque educación todo, física, integrar el área de lengua, no sé, u otro área de aprendizaje, con un juego, a través de un juego donde se pone justamente en juego la corporeidad, esto, ¿no? Y el lenguaje y la comunicación. Está bueno claro. como recurso. Ujú. Como un recurso, sí, porque por eso les decía yo antes, que la comunicación es todo, desde la mirada, desde... Bueno, y acá es, bueno, el uso de aplicaciones Sí, digitales para fomentar digitales. la comunicación, que Acá. esto Ujú. lo estuve ayornando mucho en esto de lo virtual, ¿no? Porque tenía el material concreto y estaba en lo virtual y buscaba y bueno, esto acá Sí, se le sí. muestra, por ejemplo, lo que es... En este sitio web que se llama Picto Aplicaciones, que nosotros en los módulos de capacitación se los hacemos llegar, ¿no? Como un recurso, nos parece interesante a los cursantes. Tiene un montón de aplicaciones. Tiene, por ejemplo, Picto Sonidos, donde hay distintos tableros de comunicación con categorías, ¿viste? Ujú, O sea, la granja, las estaciones, como vos decías, las comidas, las frutas. Entonces, pueden trabajar un un extenso montón, vocabulario y con categorías diferentes, ¿no? De acuerdo también a lo que se proponga trabajar en el aula, ¿no? También tiene claro, que ver con el contenido curricular. Lo mismo de lo que veníamos diciendo, claro, el cuento, no solo en el formato del cuento que está en formato de video, con audio, sino también
los pictogramas. Entonces está toda la secuencia con los pictogramas, donde va contando, están las palabritas asociadas al pictograma. Claro, ahí está, por ejemplo, lo que nombrábamos antes de un. Sí, 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 sí. Sí, que se puede también, lo que da esta aplicación es la posibilidad de cambiar el pictograma, o hay pictogramas que son estos pictogramas que son más simbólicos y capaz que no llegan a algunos estudiantes a entender esa simbología, entonces se puede cambiar por otro tipo de pictograma. Tiene esa posibilidad de cambiarlo, esa palabra, que capaz es una palabra muy abstracta, por otro tipo de pictograma. Entonces van estructurando el Claro. lenguaje. Claro, claro. Por ejemplo, alegría. Para uno puede ser alegría una carita, para otro la alegría recibir un regalo, ¿no? Esto Sí, de la forma y el significado de cada. sí, sí, Ujú. sí. Bueno, ¿y cómo hacemos esto de favorecer, ¿no? El aprendizaje de la lectura y de la escritura, como habíamos dicho antes, utilizar la imagen que represente el sonido, que represente lo gráfico. Yo utilizo mucho como técnica en una caja de zapatos o en una caja común el uso de sal gruesa Ah, mira. y mostrarles el sonido de la R y hacer con el dedo cómo es Hay la que ellos lo R, dibujen en que lo la chat. dibujo, sí. Ujú. Porque todo lo que se pasa por el cuerpo o lo que se pasa desde lo manual, desde lo motriz, se incorpora más rápido y se da Sería resultados. lo kinestésico, ¿no? El Claro, movimiento. porque, Ujú. porque no nos olvidemos que está lo auditivo, en el lenguaje tiene que ver lo auditivo, lo visual, lo táctil, lo gustativo, esto de también de ver un sonido y mostrarle que que es una de una galletita, entonces saboreamos la galletita, masticamos esa galletita que también va con la que. Ujú. Trabajar, esto es lo que habíamos hablado antes de la conciencia Conciencia fonológica, fonológica. durante toda la etapa que se forma, conciencia fonológica o fonética sería, que es esto de cómo vamos a ir armando las palabras. Siempre tenemos que empezar con las vocales, Ujú. a, porque todas las palabras tienen vocales. A, e, Sí, sí, sí. i, o, u, que hay vocales más abiertas, que son la a, la e, la o, y ahí incorporar la m, que vibra. Entonces con la m, con la a ya tenemos ma, me, que es mucho más rico que ponerle en el cuaderno ma, me, mi, mo, mu, Sí, sí. y que repita, ¿no? Sí, yo Trabajar en la estaba vez. pensando mientras vos comentabas esto de empezar con las vocales, tiene que ver un poco con los métodos de palabra generadora, ¿no? De cómo se enseñaba y se sigue enseñando el proceso de lectura y escritura. Después se Claro. pasó a lo que es el método más global, de Ujú. lo que es la psicogénesis, donde se trabajaba con toda la palabra, pero se ha vuelto, ¿no?, a trabajar también el tema de la palabra generadora, porque es como que creo que son necesarios los dos. En Los algunos dos. estudiantes aprenden de la otra manera, en forma global, y capaz que Ujú. aprenden aún a Tal leer y cual. escribir sin que nosotros, los docentes, le aportemos demasiado, capaz que lo aprenden en sus casas, con Tal cual. jueguitos, con los padres que les leen, bueno, con distintas estrategias. Pero algunos sí necesitan esta estructura, y esto es lo que venís diciendo, ¿no? La importancia de comprender, de incorporar lo que es la conciencia fonológica, ¿no? Claro. De que esto de los grafemas, los fonemas, el sonido, ¿no? Y poder decodificar el código lingüístico. Claro, claro. Esto de la decodificación, Codificación. Ujú. claro, lo llamamos a esta palabra, ¿no? Si Ujú. tengo que formar casa, en el cuadradito que tiene 4 letras, cuatro Sí, sí, sí. grafemas, está la k, la a, la s y Claro, que la a, sepan ¿no? en la cantidad, en que cada letra ocupa un lugar, ¿no? Es todo una Claro, estructura que a veces requiere un mayor acompañamiento, en algunos estudiantes requiere un mayor acompañamiento y sobre todo en los que tienen el trastorno del desarrollo del lenguaje. claro, que es lo que nos convocó hoy la charla, ¿no? Sí, sí. Darle tiempo.
No por mostrarle el dibujo de una casa, automáticamente tiene que ser casa. No, lo tiene que decodificar, lo tiene que pasar por su cuerpo, darse cuenta cómo se forma, darle tiempo, porque después, paso a paso, porque si en el momento lo decodifica mal, irónicamente, cada vez lo va a ir No lo diciendo de esa incorpora, forma. no lo va a poder incorporar de la forma en que debería incorporarlo. Entonces, por eso la importancia Claro, del tiempo, sí. del tiempo. Por ejemplo, me está pasando esto de oveja y abeja, ¿no? Que nada que Sí, ver, sí, sí, sí. oveja con abeja, Sí, que sí, se sí. da, sí. Y esto de, bueno, mostrar el dibujo de la oveja, el dibujo de la abeja, pero explicarle que la oveja, cómo es, Claro. mostrarle, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Que es difícil porque en realidad en la lengua castellana tenemos letras oh, que suenan igual pero se escriben distinto. Entonces, imagínense en un niño, una niña, un adolescente que tiene estas cuestiones, dislexia o trastorno del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, se les complica. Por eso la más. importancia de lo que dice la fonoaudióloga, lo que dice Silvana, de acentuar esto de la conciencia fonológica, ¿no? Claro, y ver en qué estadio está, ¿no? Porque Claro, si está incorporando palabras por ejemplo, casa, escribe con la K, bueno, no, ahí no voy a corregir la K porque claro. el niño, la niña está pronunciando casa. Entonces, en otra En instancia otra corrijo, instancia. Ujú. cuando esto del docente cuando corrige, ¿no? Fijarse en qué instancia está, porque no es lo mismo que está incorporando ese Sí, sonido, sí. porque el K de casa puede ser el kiwi, porque Claro. nosotros tenemos mucha variedad. Bueno, acá lo que estamos viendo es el tema de la conciencia fonética, ¿no? Esta niña en la primera imagen, Mm. en la primera imagen se ve, es una nena que le gusta jugar a las princesas, a los castillos. Entonces, ahí para modelarla y para que se sienta cómoda, usamos el recurso del juego, pero no perdemos el objetivo de lo que tenemos que trabajar, que es la conciencia fonética, que están en los cuadraditos con sus letras, y para que lo vaya incorporando mejor y se apropie de esos grafemas, lo estamos incorporando con la plastilina, ¿no? Ahí Está como, bien. Y qué bueno que trabajás un interés de ella, que es el tema, claro, ¿no? Porque siempre, trabajás siempre desde el interés, ¿no? Lo que les siempre gusta. desde el interés, desde el juego, porque hay otros niños, otras niñas que capaz que el castillo y la princesa, nada que ver. Pero bueno, ahí ese día justo había contado que había ido a ver una película y entonces uno tiene que ser muy, tanto el docente como el terapeuta, muy abierto y buscar el interés, lo que vos decís, el interés y las ganas de, entonces lográs más cosas. Esto también en el adolescente, con su música, sus cosas, y uno tener organizado lo que quiere trabajar, no engancharse con esto del castillito y de la plastilina y de la nada, no. Mi objetivo en esa sesión era conciencia fonética. ¿Cómo trabajo la conciencia fonética? Con el material de la plastilina, va incorporando las letras y ahí están los cartoncitos con las letras que tiene que ir haciendo. ¿Ven? No sé si se dan cuenta que la la R, que es roja, ella Mm. quería hacer la R, pero hizo una L. Ay, Entonces perdón. Ahí pasó. Sí, ahí trabajamos la diferencia entre la L y la R, ¿no? claro. Es una nena que tiene trastorno específico del lenguaje, que es lo que nos está abocando hoy, y ahí darse cuenta que en el sonido lo confunde y en la escritura también lo está confundiendo, porque miren la R y la R y la L, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Claro, y son que pueda incorporarlo, por eso la importancia de lo táctico, ¿no? Que lo pueda incorporar, así lo puede incorporar mejor la forma de la letra, que es eso, distinta, aunque a que es pesar de que, distinta. claro, de que les Ella parezca que el hizo, sonido es el claro, mismo. Ujú. son sonidos similares, pero bueno, ella empezó haciendo los choricitos, como ven al principio, y después terminó con una L y tendría que ser una R. Ah, Entonces claro. la diferencia. ¿Ven los choricitos? Sí, El sí, sí, primer sí, sí. choricito, el segundo choricito de Claro. la plastilina y ahí la diferencia. Claro, Ahí miren, no miren la pudo postura incorporar todavía cuál es el grafema de la R, de la R. de la R. Y si Exacto. ustedes la escuchan,
ella no la omite, sino que la pronuncia Ah, claro. porque También la entonces pronunciación. la pronuncia en vez de y ahí con la plastilina hizo una Ajá. Entonces cuando yo le muestro Como la ella lo, diferencia, claro, claro, ella lo tiene incorporado ahí. la tiene incorporada de esa manera. Por eso es importante trabajar todo Mucho, lo que es el mucho cuerpo. trabajo Sí, individual y también grupal, ¿no? En el aula, en la casa, en todos los en todo, en ambientes, todo. todos los En ambientes. todo, si viene con la abuela, entonces incorporarle a la abuela. Ahí, por ejemplo, trajo un buzo que tiene Mm, letras. Qué bueno que tenga letras ese el nene, buzo, porque ajá. ahí puedo Ah, la ver nena. esa letra que tiene en el buzo, entonces ella incorpora Ujú. su mirada en el buzo y entonces tiene que copiar. Y ahí también vemos la lateralidad, porque esa V larga Ah, que tiene en su buzo la ve de otra forma. Entonces es claro. importante también cómo ven, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. ve, porque cuando ella acerca su cabeza para ver en el buzo, esa B va a ser distinta a la B que yo le voy a presentar sobre la mesa. Por eso tener en cuenta que Todo, hay que tener el cuenta espacio, la todo, ubicación espacial es todo, fundamental a la hora también de incorporar algo tan significativo como es el código escrito, que tienen que tal tener cual. también la noción de espacio. Si no saben Claro, derecha, izquierda, ¿no? la lateralidad, Abajo, si arriba, no tienen abajo. incorporadas esas nociones que son nociones que ya en nivel inicial las tendrían que tener, a veces los chicos no las tienen y hay que seguir trabajándolas, inclusive en educación primaria e inclusive en educación secundaria y sobre todo en educación especial es algo que también se trabaja mucho. Claro, ¿No? totalmente. Este Esa nena viene a la consulta porque pronuncia mal la R. sí, Y lo menos importante es la R ahí en ese caso, sino que tiene que incorporar otras cuestiones. mira, Fue derivada por la R. claro. Pero Y, vos descubriste que en realidad hay un trastorno en el desarrollo del lenguaje, porque a veces claro, pareciera ser algo que parece simple, que lo van a poder ir, pero ella requiere todo esto, se tiene que incorporar claro, todo el código. Ujú. claro, totalmente claro. Y aparte la postura, ver la mesita, Sí, que se adapte a su cuerpo, ¿no? No puede poner claro. una mesa grande porque si no la mano no queda, la mano, la postura le queda incómodo. Cuántas Pero cosas a bueno, tener en cuenta, ¿no? Es claro, no importante todo también para en el aula, esto de ver cómo ubicamos a los estudiantes, a los niños, a las niñas, para que se sientan más cómodos en relación para aprender, ¿no? En relación a lo que le vamos a ir aportando, al material, a los recursos, al pizarrón, a los compañeros, ¿no? De acuerdo también a aquellos chicos que tienen dificultades visuales o problemas de audición, ¿no? La claro. importancia Por del... eso es muy, muy, muy importante la anamnesis que hace el docente, la anamnesis o la entrevista inicial. Sí, Es muy importante ahí se va a dar cuenta de cuestiones muy específicas y muy individuales, ¿no? mm, Si yo a esta niña, por ejemplo, la corregía la R, no me daba sí, cuenta de otras cuestiones. de otras cuestiones. Ujú. Claro, acá por ejemplo este nene, bueno, esta nena va a pasar a primer grado, ¿no? Sí, ujú, Y porque la mamá estaba preocupada de esto, de que no pronunciaba la R y cuando empiece a primer grado, cuando escriba, ¿cómo la va a escribir? Pero hay cosas anteriores que ir incorporando, porque si yo trabajaría la R, que pronuncie la R, los ejercicios específicos de R, todas estas instancias ujú, hay que trabajarlas antes. claro, Por eso cuando preguntan, ¿cuánto tiempo va a tardar? No sé, porque hay que ver cómo se va, tal cómo, cual. cómo se va adaptando esto. Este nene también llega a la consulta porque bueno, tiene un trastorno específico del lenguaje, muy desorganizado. Miren cuando yo presento las letras, Ujú. como las, Sí, están todas las así, deja, como, todas claro. mezcladas. Y es Sí, así como se ve, el que está todo mezclado. Tiene una confusión que terrible también es, porque claro, ujú, es un influye nene sobre contra... él, ¿no? El tema esta de la confusión que hay ahí en organizar el material es la confusión que él tiene.
¿no? Tal cual, claro. Es distinto la R que la PU Claro. por la lateralidad. Es un nene que está en primer grado, pero vos le preguntás cuestiones de derecha, izquierda y no lo tiene incorporado. Entonces, si no tiene incorporado la derecha y la izquierda, ¿cómo va a ser, va a ser distinta la P y la R que tienen? Claro, no pueden, o la Q, la P, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y después, por ejemplo, pasa, llega a un tercer, cuarto grado y se diagnostica con un chico disléxico. Y Ay, si no lo es. hubiésemos si lo hubiésemos trabajado desde chiquito en esto de la lateralidad, de jugar, a ver qué estaba para un lado, qué estaba para el otro, ¿no? Hay que ser, Ya hay que ser muy no observador. llegaría a que tenga el trastorno de la dislexia, ¿no? Que Claro, es muy común claro. también en muchos estudiantes y que a veces se descubre, inclusive en la escuela secundaria, se descubre. Ujú, Ujú. claro. Por eso las adaptaciones y todo. Bueno, y acá lo que son estos cuadraditos es el grafema, perdón, el grafema A, que también está A en imprenta mayúscula, la podemos encontrar en un libro como A en imprenta minúscula. Una vez que tienen la imprenta mayúscula incorporado en los libros después, pasa automáticamente a darse cuenta que esa misma A es la misma de abajo. Lleva un trabajo, pero bueno, ahí va. Siempre Sí. A de También abeja, esto, A la de árbol. mayúscula, la minúscula, ¿por qué Ay, claro, sí, ¿no? sí. ¿Por qué es fundamental primero trabajar todo en mayúscula? Los libros que a veces en realidad la mayúscula no existe y entonces tenemos que el material poder adaptárselo en todo en mayúscula para que lo comprendan mejor, porque la mayúscula es más fácil de comprender ¿no? que la minúscula. Claro, tal cual. Eh, eso. Entonces ahí es A de abeja. Claro. Bueno, y esta es la prueba, bueno, una prueba semántica que se toma dentro del mismo lo que habíamos hablado antes, de las Ajá, categorías. sí. Bueno, la categoría es las cosas del colegio. Entonces, si un niño no tiene incorporado algún concepto de esto con la imagen, explicamos que es una mochila, que es también, aspecto semántico, vocabulario relacionado con cosas del El colegio. colegio. Ujú. Y en Claro. el otro ejemplo, En el otro ejemplo era una prueba, ujú, entonces había que ver, ¿ves? Creo que significa, el diccionario dice, creo que significa, o qué me parece. Uno puede incorporar una palabra nueva y para vos, ¿qué será ujú. el Y esto después significado? que vayan claro, tienen el saber previo, lo que él sabe o incorporó, y luego el saber real que lo va a encontrar en el diccionario, ¿no? Que capaz que coincide o no, Claro, a veces coincide y a veces no y a coincide. veces no. Y está bueno, porque bueno, incorporan también esto de poder, cuál es el verdadero significado, ¿no? Y es un juego interesante, ¿no? A veces Sí. creo que se hacía el famoso juego de poder identificar, decir o dar una palabra y darle y qué significado tiene para uno, ¿no? Y capaz que el diccionario te dice otra cosa. Claro. Sí, está Jugar y todo el jugar tiempo, en todas las etapas de en la todas vida las nos hace. etapas. Sí, sí, Uno como adulto también, ¿no? El sí, sí, jugar y sí. el intercambiar, porque uno se ríe, Ajá. comparte. Esto de compartir es comunicación, es código lingüístico, todo. Sí, Bueno, y esto es, sí, sí, son los ¿sí? juegos digitales también acá, ¿no? Que Que les está, encantan. claro, que ellos puedan de pronto buscar vocabulario en un juego como es en Educaplay, que tiene un montón de actividades, que puedan buscar el vocabulario, acá asociado a animalitos de distintos animalitos, y en el otro, cómo se dice, ¿no? Y también esto para trabajar lo que vos venías diciendo, De los absurdos, de los porque absurdos. que un adulto también se equivoca. Vamos a jugar, a ver, se dice naranja, se dice naranja, se dice naranja, pero hay que ir diciéndoselo Despacio. Ujú. poquito y despacio, porque generalmente las respuestas en los chicos con TEL es la última, se quedan con la última.
Y bueno, en este caso, ves que naranja, Y y está naranja. como Entonces te última dice, también, ¿no? Ahí estaría en el claro, juego, pero capaz que, bueno, mezclarle el orden y que ellos vayan viendo si aciertan, no aciertan. Y también esto, los aciertos que los lleva a la modalidad del jueguito, famoso jueguito que, bueno, los entusiasma, ¿no? El claro, trabajar a y través del, perder, del videojuego. claro, el perder, el ganar, Ujú. el cómo te suena. Bueno, es importante también el tema auditivo, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, en los controles audiológicos, porque quizás está pronunciando mal, no porque no lo incorporó bien, sino porque no lo escuchó bien, porque tenía un taponcito de cera y no es que sea sordo, sino Mira. que... Ujú. Bueno, acá una, ¿ves? Naranja, caracol, calabaza, caramelo, mariposa. Ujú. Y si nos quedamos con esta imagen y dice mariposa y lo damos como correcto, mariposa, puede ser que se quedó con la última. Ajá, está bien. Igual el juego lo que Generalmente, da, estos juegos lo que dan la posibilidad de que las palabras vayan apareciendo en forma aleatoria. Entonces, no siempre aparecen al final, entonces esto también le da la revancha de que en realidad la palabra puede estar en cualquier lado y que, bueno, si no acertó, puede acertar en otro momento, puede ir claro. identificando y, como vos decías, relacionando con los sonidos o con alguna otra palabra que conocen. Ujú. Que en En este realidad, juego hay que tener en cuenta la edad claro, cronológica, sí, porque sí, no es lo mismo un niño o niña de 5 años, hay que presentarle, siempre para tener una idea, no es que está estandarizado, ¿no? Pero si sí. un niño o niña tiene 5 años, hay que, suponte que hay que ponerle con 3 palabras. Un Ajá. niño de 6 años, 4, siempre una o dos menos de Siempre su de edad acuerdo a la edad. cronológica. Está bien. No está como que siempre pasa eso, pero bueno. Y vamos Eso también, complejizando a medida que vemos que el niño o la niña va avanzando en el aprendizaje, ¿no? Y también en tal la cual. comunicación. Ujú. Por eso hay que tener en cuenta también las órdenes, ¿no? Las órdenes de selección y de ejecución. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el lenguaje dame, tomá, dame una cuchara roja, dame una cuchara roja que está sobre la mesa? Vas Ah, complejizando, ¿sí? complejizando, claro. ¿Cómo haces los pedidos? ¿Cómo que la frase se va ampliando a medida que van Es un adquiriendo juego, mayor vocabulario? Ujú. claro, un juego lindo, ¿se acuerdan el del paquete o el del teléfono que va incorporando el segundo niño o Ah, sí. niña dice Sí, 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 sí. una casa, ahí, Sí, sí, ¿sí? sí, está muy bueno. Bueno, acá trabajamos la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación visual y auditiva. Ahí está la L, la D o la R. Es un caracol, como vemos, pero puede ser, ¿qué es? Un calacol, un caracol o un cadacol. Y es difícil, entonces lo que tenemos que hacer es el parloteo de calacol, que es diferente a caracol. ¿Mm? Claro, que Y ellos puedan ir haciendo como iban identificando las sílabas, ¿no? Las partes de la palabra. Sí, sí. Y claro, por cuántas eso la veces aplaudieron también, ¿no? Esto de cuántas veces aplaudieron, cuántas sílabas tiene, ¿no? claro, Sí. tal cual, porque puede ser calacol, entonces no es lo mismo que Claro, el calacol, porque eso ritmo, es el claro. ritmo, porque no nos olvidemos que en el lenguaje forma parte del ritmo, de la entonación, de la motivación, de la atención, mucho, ¿no es? Cuánto que hay en el lenguaje. Ahora que Sí, no es. escuchamos a la profesional, está bueno, eh, los docentes, que podamos todas estas cuestiones tenerlas en cuenta, ¿no? Porque si vamos a nuestro ritmo, que es un ritmo distinto al de muchos niños, en el camino se va perdiendo un montón de cosas y bueno, la oportunidad de aprender en los tiempos que es necesario que aprenda. Por eso a veces decimos, llegan capaz a un sexto grado y no lograron incorporar el lenguaje lectoescrito, la lectura, la escritura, pero capaz porque no tuvimos en cuenta estos tiempos, ¿no? Estos tiempos y todo lo que implica el Todo. desarrollo del lenguaje que tiene que ver con todo lo que venís contando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la discriminación. La discriminación auditiva, la atención, la motivación. ¿Qué le está pasando a ese niño o a esa niña? Porque quizás no incorporó esa palabra porque está atravesado por otra.
situación Claro. familiar, una enfermedad, una muerte, hay que ver, porque por eso hacemos hincapié en la importancia de las habilidades sociales, esto de la comunicación verbal y no verbal. Si yo quiero transmitir tengo que modelar, lo que hablábamos antes, ¿no? De modelar, de acompañar. No puedo presentar el objeto quieta, no, tengo que acompañar. Por eso, verbal y no verbal. Empatía, ponerme en el lugar del niño, no esto del dedo desde arriba, sino acompañarlo, estar cerquita, la vinculación, cómo resuelve el conflicto, qué te pasa, estás angustiado, qué te pasó, por qué, cómo. Siempre esas preguntas. Capaz antes de llegar a la terapia fonoaudiológica o antes de llegar a empezar una clase. Vemos de Y pronto que el vemos, niño tiene una situación emocional, bueno, poder, antes de empezar a dar la clase o antes de empezar la sesión, poder hablar con ese niño. ¿No? Poder claro, mirar a ese niño más profundamente, ¿no? Poder, ¿qué le está pasando? No va a aprender si está triste, si está enojado, si si le no durmió pasó algo, si bien. no durmió bien, tal Si cual. no durmió bien, si no viajó bien, todo, hay muchas, muchas. Mm. El sentir, el pensar, Sí, el acá hay hacer, justo ahí hay un juego. Sí, sí. Ujú. Ese juego está buenísimo, es un juego como se puede hacer con juego con cartas, juego con dados, tiene que ser algo piola, divertirse, que uno se divierta, que se ponga en el lugar. ¿Qué te pasa si Ujú. Claro, está bueno eh, porque va expresando. Pueden jugar a las cartas en grupo y cada uno va expresando qué le pasa en distintas situaciones que viven a diario, ¿no? Que claro, me retan, qué siento cuando juego con otros, ¿no? Y algunos capaz puede llegar a pasar que no lo puedan expresar porque justamente la situación claro. emocional por la que están atravesando, ¿no? Y Hay mucho mutismo también, hay en los chicos hay con TEA, hay mutismo. mutismo que es Sí. selectivo, como que no lo dice, entonces, pero puede hacer un dibujo de lo que Ajá. está sintiendo, o en el jardín se puede jugar con un títere, o Sí, porque a quizás veces lo la del mutismo vergüenza. selectivo, como para ampliar, ¿no? Esto de la información es, a veces pasa que en la escuela no hablan y te dicen los padres, pero en casa habla, a nosotros nos cuenta todo, habla bárbaro con nosotros. Entonces, que a veces se produce esto, que en la escuela no habla, pero el chico habla en realidad, se comunica, pero lo hace Sí, en determinados ambientes. Entonces, hay que también es buscar bueno que, poder claro, detectar por qué, en qué momento se comunica, con quién se comunica, si elige a alguien en especial para comunicarse, tal cual. ¿no? Por eso yo digo lo de la época de la pandemia o la época del Zoom, uno entraba a las casas y veía la forma de comunicarse, ¿no? Claro. Y Entonces, sí, capaz que veías la eso forma que a veces nos parecía una invasión, en invasivo, algunos casos no es tal invasión, sino es poder bueno, empatizar con el contexto, ¿no? De una y familia. claro, y no nos olvidemos de la ética, ¿no? Profesional, Claro. porque, bueno, Ujú. porque en la casa pasan unas cosas y uno tiene que ser empático y tiene que ser responsable Sí. Ujú. y de lo que Respetuoso. ve, de lo que respetuoso, ahí está, Sí. de lo que ve y de lo que escucha y de todo, ¿no? Todo. ¿Qué hago? ¿Cómo me siento? Este juego está buenísimo porque es ¿qué hago? ¿Qué siento? ¿Y cómo lo pienso? Ajá. ¿Qué hago cuando veo a otro Bullying. compañero que le están haciendo bullying? Mira, es ¿Qué interesante hago? para trabajar también la ESI, ¿no? Todos. Contenido de la Claro, ESI, o sea, trabajas el lenguaje y también trabajas un contenido tan importante como es, bueno, el bullying, que tiene que ver con está esto todo. de la educación sexual integral, que está incorporado, Claro, ¿no? Sí. claro. ¿Y qué pienso? Porque le pasa al otro y si me pasa a mí, Ujú. ¿y qué pienso de la amistad? Esto también en los adolescentes, ¿viste? En los Que es adolescentes. amigo en las Ujú. adolescentes. Sí, sí, eh, sí. ¿Qué Las pienso? distintas Ah, familias, ¿no? Porque también está esto sobre mi familia, que se pueda saber que no es no, ya la familia no es la familia, la familia. la única familia donde, bueno, padre, madre, hijos, sino, bueno, hay familias monoparentales, hay distintos tipos de familia, poder entender esto y que lo puedan comunicar, y que ya sea parte de un juego donde, bueno, todos puedan Claro, opinar y transmitir lo que es su familia y cómo se siente con su familia y que todos puedan conocer las distintas realidades. claro.
Por eso también es muy importante la reunión del docente y del terapeuta con la familia y ver, ¿no? Yo siempre digo, me acuerdo cuando estaba en la escuela que le preguntábamos en la entrevista inicial cómo llamaban al órgano sexual, porque en el jardín cada familia le dice distinto, tienen Sí, sí, distintos sí, sí. significados, y cuando están jugando, entonces el otro nene o nena se puede alarmar por decir una palabra y quizás en el vocabulario de esa familia lo nombraban de una determinada Claro, forma, ¿no? Por eso. también. Sí, Por eso sí, es sí. muy, muy importante el trabajo, porque no es el docente, el terapeuta con ese niño, es todo. Poder Es, en forma transdisciplinaria, inter y claro, transdisciplinaria, ¿no? inter y transdisciplinaria, ver también si a la sesión o a la escuela Ujú. o al jardín está acompañado con su abuela, con su abuelo, Quién cómo los es esa acompaña, quién es la cómo es persona esa más comunicación. presente, claro, en esa Es familia, quién puede estar claro. tiempo con el niño o la niña. Ujú. A veces llegan, viste, chiquitos que tienen problemas de TEL y que gritan, y entonces decís, ay, este chico grita, grita. Bueno, pero a lo mejor tiene un abuelo sordo, y entonces la comunicación en esa familia es grito porque vive con el abuelo y el abuelo no escucha. Entonces hay que, no todos, Profundizar, ¿no? profundizar, Sí. empatía. Ujú. Sí, acá Esto del también like. hay otro juego del like y no, bueno, no like. Ah, les encantan, les Me gusta gusta y eso. no me gusta que, bueno, está muy vinculado a las redes, que es lo que ellos también utilizan y mucho, ¿no? Entonces, bueno, también, sí, poder Ah, hay incorporarlo. muchos niños, niñas tímidas, Ujú. entonces a lo mejor no responden. Entonces con esto del like y el no like, que sería me Usan, gusta, no me claro, gusta, usan el famoso símbolo, así pueden eh, transmitir, ¿no? Pueden, de esa claro, manera, el adolescente este juego es muy importante, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, aparte mira las preguntas, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿La Claro. empieza a ¿Te viajar, gusta o a no te vestir, gusta? ¿Te gusta la bailar, milanesa? ¿Te gusta viajar? ¿Te claro, gusta hablar en público? disfrazarte? Ujú, Claro. El fin de semana, contar chistes, ¿no? ujú. Y con respecto a lo que decíamos, y esto de los adolescentes, ya en educación secundaria y también en segundo ciclo de primaria, el trabajo con los mapas mentales o los mapas conceptuales, esto de que puedan también relacionar conceptos, analizarlos, sintetizarlos, ver cómo se estructura, ¿no? Un determinado contenido, ¿viste? Contenidos que a ellos les son capaz eh, largos, tediosos, que los puedan esto, ¿no? Identificar jerárquicamente cuál es el contenido principal y que puedan ver cuáles son los contenidos secundarios y hacia dónde deriva un determinado tema, ¿no? Esto también para trabajar la comunicación Ujú, y también en los trastornos del lenguaje, ¿no? ujú, Cuando ya tienen incorporado, ¿no? el código escrito pero bueno, tienen dificultades capaz en la comprensión, saber que pueden realizar un análisis a través de un mapa conceptual, pueden hacer un análisis, pueden buscar el problema, acá les voy a minimizar para que, pueden trabajar en equipo para identificar ese problema, pueden ir buscando las pruebas, siguiendo determinados procesos, encontrando resultados. Y también esto de lo que veníamos diciendo de la importancia de los colores, ¿no? Que cada palabra tenga determinados colores también para estructurarse, ¿no? Sobre todo cuando en esto de lo gramatical, lo morfológico, ¿no? Que puedan identificar las distintas palabras de acuerdo con imágenes, con colores, ¿no? Con los símbolos. ujú. Y bueno, y como con respecto, bueno, a los mapas mentales y conceptuales, nosotros estuvimos viendo en algunas de las capacitaciones la importancia de usar determinadas líneas, determinadas estructuras para que puedan también comprender mejor determinados contenidos y determinados temas y asociar temas entre sí para estudiar, ¿no? Que a veces se les Mm, complica a muchos adolescentes estudiar lo que es la estructura de un mapa conceptual, un mapa mental, y que ellos lo puedan enseñarle capaz algún software, algún programa para poder crearlo, los ayuda a ver visualmente, poder
incorporar conceptos, ¿no? Contenidos y conectar las ideas, ¿no? Y poder comprender el tema. Claro, y esto tiene que ver con todo lo anterior, lo previo que habíamos hablado de lo morfosintáctico, ¿no? Porque para llegar a un texto, Sí. para hacer una lectura comprensiva, tenemos que tener lo previo, por eso uno dice pasito a pasito, todo lo previo a antes, todo lo que es los artículos, lo que es los sustantivos, lo que son los adjetivos, cómo estructuras ese lenguaje, cómo estructuras esa frase para poder llegar a esto, ¿no? Bien. Bueno, ya estamos finalizando la capacitación. Muchas gracias, Silvana, por participar de esta capacitación. La verdad que aprendimos muchísimo en este tiempito, en esta jornada. Y bueno, esperamos poder contar con vos en alguna otra jornada. Y bueno, gracias a los cursantes de estas capacitaciones. Y espero, bueno, que les haya gustado. A mí me pareció un tema muy interesante. Gracias, Sil. Bueno, buenas noches. Gracias porque